Tenemos tiempo para unas pocas preguntas del público, así que acá hay una mano levantada y tenemos los muchachos. Y les voy a pedir Vamos a tener unas 3 o 4 preguntas y le voy a pedir a las personas que hagan las preguntas que ojalá la dirijan a uno de nuestros panelistas y que no sean el cuarto panelista, ¿no es cierto?, sino que sean preguntas a uno de los 3 panelistas que ya tenemos. La oportunidad para ser panelista en el futuro está siempre presente, pero no en esta ocasión. Mira, yo soy sostenedor de un colegio particular subvencionado y me preocupan algunas cosas. O sea, primero, creo que el objetivo de superar la segregación en el país es un objetivo de primera prioridad. Pero me llama la atención que en todas las discusiones que hay se elude el tema de la educación particular pagada. Encuentro súper complejo que la élite del país estemos transmitiéndole a las clases medias, diciéndole, mire, ustedes buscan colegios particulares subvencionados por las mismas razones que lo busca la élite. Pero queremos que ustedes no tengan más esta posibilidad y no busquen estas características de colegios. Y guardemos silencio en el tema de la extrema segregación que implican los colegios particulares pagados. Entonces, creo que no basta con exhibir una lámina que diga que hay un problema, sino que creo que hoy día, cuando se discute una reforma educacional en profundidad, creo que los actores políticos, los actores sociales, los académicos, debemos decir algo en el tema de la extrema segregación de la educación particular pagada. Lo mismo creo que debemos decir en el tema de lo que implica no tener políticas de vivienda que estimulen una mayor integración social. Ese es un primer comentario. Lo otro, cuando hablamos de que no haya selección así en términos radicales, me preocupa lo que yo llamo la selección por razones pedagógicas. Si en un aula tenemos una cantidad de estudiantes, una proporción de cantidad de estudiantes con conductas disruptivas o con necesidades educativas especiales, si ese porcentaje es muy alto, el profesor no puede enseñarle a ese grupo de estudiantes y, lo que es peor, no le puede enseñar a todo el grupo curso. Entonces creo que hay que tener una prevención en esto de un término a rajatabla de la selección, de la preocupación porque en el aula haya una cantidad adecuada, un porcentaje adecuado de niños con necesidades educativas especiales o conductas disruptivas, porque de lo contrario es imposible educar a todo el grupo curso. Okay. Muchas gracias. Déjenme interpretar hacia quién iba esas preguntas y darle la oportunidad a Gregory y al senador Montes que respondan. Me da la impresión que está más en línea con lo que dijo el senador Lamant, pero voy a aprovechar de hacer una pregunta yo a Andrés en esa línea, y que es que mientras escuchaba la presentación del senador Lamant, me asaltó la pregunta de qué pensaría el senador Lamant en cuanto a su crítica al financiamiento compartido si es que hubiera ese financiamiento pero no fuera obligatorio, es decir, básicamente no fuera un criterio que se utiliza para segregar, pero se dejara abierta esa posibilidad. Entonces le doy la oportunidad a Gregory y al senador Montes que respondan primero el tema que usted ha planteado, que es en algún sentido una crítica a lo que ellos dijeron, si interpreto bien, y luego al senador Lamant, y luego tomamos unas 2 preguntas más. No, muy en breve. Primero, muchas gracias por la pregunta y creo que las 2 intervenciones fueron muy interesantes de los senadores
muy estudiosos y yo creo que aprendí mucho de sus posiciones también, lo cual es importante. En cuanto al sector pagado, a mí me gustaría hacer los mismos senadores la pregunta. Entendí lo que decía el senador Montes sobre la posibilidad de abrir cuotas en el sector pagado para alumnos con necesidades especiales. Me parece interesante porque tienen mayores capacidades, más psicólogos especialistas en abordar los problemas. Bueno, quizás le pregunto para generar más debate, le aprovecho de preguntar al senador Alamán si estaría de acuerdo con esto. También creo que el comentario de la pregunta de Eduardo Engel es muy interesante, porque en otros países, mientras no hay financiamiento, la verdad en ningún país en el OECD hay financiamiento compartido. O sea que Chile es muy raro en esto. O sea, y tampoco quisiera responder un poco algo que decías, que no hay ninguna evidencia que genera mayor segregación, pero tampoco hay ninguna evidencia que genera mayor calidad. Entonces, si es financiamiento compartido, ¿dónde va este dinero? ¿Va al bolsillo del sostenedor? ¿Va a cuestiones educativas? Si hubiera una evidencia que los sostenedores estuvieran invirtiendo el dinero en cosas que mejoran la calidad, creo que el debate podría ser más matizado que es hoy en día, y no solamente ideológico. Yo creo que en términos de evidencia, no existe evidencia que el financiamiento compartido genera mejor calidad. Solo para terminar, después te paso la palabra. Entonces, me pregunto, yo creo que una propuesta alternativa es lo que hacen en otros países. Incluso en escuelas públicas, las familias pueden donar dinero a la escuela, por cierto, dan su tiempo, participan en actividades voluntarias en las escuelas, pueden dar un financiamiento compartido voluntario a las escuelas. Yo aprendí otro día que hay colegios que utilizan el financiamiento compartido actualmente para recibir donaciones. O sea, cobran, yo no sabía esto, una forma de conseguir donaciones de sectores más altos. Claro, pero entra como financiamiento, o sea, es gratuito para las familias, pero el financiamiento compartido sirve para donaciones. O sea, si podemos buscar otros mecanismos que no, y yo creo que el punto que hizo el senador Montes es fundamental. ¿Cuánto cobra el colegio? Y esto es la barrera de entrada. Y el problema es, senador, es que aunque el colegio cobre 5,000 pesos o 10,000 pesos, igual genera una barrera de entrada. Entonces, familias se autoexcluyen de postular, que van a tener que pagar 10,000 pesos todos los meses. Algunas familias ni postulan al colegio. Entonces, es una barrera de entrada que por cierto, genera segregación. Entonces, bueno, yo más que contestar su pregunta, que yo creo que fue muy interesante, me gustaría escuchar los comentarios de los legisladores sobre su opinión para un debate sobre cuotas mejor voluntarias para el sector pagado y el otro tema que decía Eduardo, de que el financiamiento compartido se prohíbe, pero permite que sea voluntario. A ver. Varias cosas respecto del tema del financiamiento compartido. Este tema de la evidencia, ¿no? Se dice, no hay evidencia que el financiamiento compartido mejora la calidad. No es efectivo. El informe de Ricardo Paredes, que es bastante acreditado en esta materia, ¿qué es lo que señala? Señala que a niveles bajos de financiamiento compartido no existen mediciones cuantitativas en términos de mejoramiento de la calidad. Pero a medida que el financiamiento compartido aumenta, alguien podría decir, aumenta también la segregación. La selección. Pero estamos hablando del tema, vamos de uno, estamos hablando del tema de la calidad. La evidencia, porque aquí todo el mundo dice, no hay evidencia, pero vamos a ver la evidencia que hay. La evidencia disponible es, a niveles bajos de aporte de financiamiento compartido, no hay mejoría en la calidad. A niveles más altos de aporte de financiamiento compartido, sí empieza a aparecer. Pero Greg, el problema está en otra parte. Que esto es tautológico, porque ¿cómo mides el efecto calidad? El efecto calidad finalmente se termina midiendo por el CIMSE. Y el CIMSE, tal como aquí se ha señalado, recoge mínimamente los conceptos de calidad. Si uno quisiera ser coherente, entre paréntesis, para que no tuviéramos este CIMSE atosigante, lo que no deberían haber hecho los gobiernos de la concertación es haber atosigado a los colegios con currículos máximos. Porque lo que hace el CIMSE intolerable
es que no hayan contenidos mínimos, sino que hayan contenidos máximos. Entonces, esto está mal argumentado. La evidencia es la que ya acabo de señalar, pero con un proxy y con un instrumento de medición malo. Lo que ocurre, creo que es otra cosa, es que los padres están optando por colegios que tienen este mecanismo, porque a margen de las pruebas SIMSE, que son malas mediciones, encuentran otros valores, orden, respeto, conducta, como decía Carlos, que no encuentran en los otros colegios. Entonces, cuando se dice el financiamiento compartido no aporta, está mal medido esa conclusión. Estrictamente, en pruebas SIMSE aporta a partir de un gran nivel de financiamiento. En lo otro se mide de otra forma. Ahora, por eso te digo, déjame decir otra cosa. Mira, pero déjame hacer un último argumento. Bueno, ya, que hay mucho que decir. Han expresado los dos puntos de vista. Sí. Y quedan claros cuáles son, y tenemos una audiencia que se va a formar su propia opinión. Yo muy breve. Pero respecto al sostenedor que está ahí, yo creo que es un problema real el que usted plantea, que es todo el tema de la transición, porque uno puede imaginarse un sistema final que tengamos un 70% de educación pública y 30% particular subvencionada, y que la pública tenga un alto porcentaje de colegios de calidad. En ese marco, el sector en medio van a tener opciones ahí, como en otras etapas de la historia de muchos países del mundo. En Europa son 90% de lo público, y tienen muchos problemas, son heterogéneos también. Bueno, yo creo que la transición es clave. Yo en ese sentido no bloquearía tanto a los sectores medios, sino que lo haría al ritmo de ir aumentando la calidad de la educación pública. Yo creo que lo demás es un voluntarismo que vamos a chocar con la realidad. Entonces y es por eso que hay que ver mucho la transición, si esto se va a hacer gradual por regiones o partir por la educación. Hay un conjunto, hay que tomar una opción de cómo se hace la gradualidad, porque si hoy día se terminara el financiamiento compartido, yo estoy convencido de que se acaba la educación pública. Porque obviamente todas las familias van a salir corriendo a buscar, por lo menos en la Florida, puedo decir eso, porque lo conozco más por dentro. Bueno, el tema, bueno, terminó, el financiamiento compartido, esto no es obligatorio, en fin. Yo tendría cuidado, porque han habido hartos modelos de financiamiento compartido. San Ignacio Alonso Valle lo puso de acuerdo al ingreso, una proporción al ingreso, y le fracasó, porque los padres no le pagaron. Todos los colegios, todo colegio, hasta el más pobre, los padres aportan. O sea, no es que no, o sea, aquí no es problema de aportar o no los padres. Así que aquí se generó un modelo de barrera a la entrada, y ese fue el problema del financiamiento compartido, el diseño como barrera a la entrada. Es bueno que los padres siempre aportan, siempre quieren que sus hijos hagan un viaje de estudio, distintas formas. Además, los consejos escolares en algunos colegios han generado más motivación. En fin, yo creo que eso es. El problema es que el modelo de financiamiento compartido es que no puede pagar para afuera, en primer momento, en segundo. O sea, es un modelo de por sí que busca generar 600 millones de dólares a cambio de que los que pueden aportar lo aporten y los demás van quedando en el camino. Yo todos estos cálculos que hacía Ricardo Paredes creo que hay que estudiarlos. Yo creo que es un error no despejar lo que son las escuelas de lenguaje, los colegios para niños con discapacidades especiales y las escuelas rurales chicas que han surgido. Las escuelas rurales realmente, por ahí el PIE hizo una investigación y dijo que eran bien parecidas a las del siglo XIX, las que han salido. Bueno, si despejamos todos estos chicos, eso permite tener cifras que permiten ver realmente si tiene impacto en la calidad. Hay claridad de que no ha tenido mayor impacto en la calidad. Gracias. Una pregunta que dio origen a interesante intercambio. Habíamos prometido 2 horas, vamos bastante más. Una pregunta más, una última vuelta, y claramente este es el comienzo y no el final de una conversación que en la cual vamos a ir embarcando. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta en dupla. ¿Aló? Sí. Hola, mi nombre es Gabriel, estudiante de computación de la Universidad de Chile. 2 acotaciones cortitas y una pregunta. Primero, con respecto al tema de los liceos emblemáticos. Se ha hecho estudios y seguimientos con respecto a cuál es la diferencia efectiva que hacen los liceos emblemáticos sobre el alumno que entra al liceo. Y la conclusión que se llegó es que hace 26 puntos adicionales de diferencia en una prueba PSU, que si lo llevamos al promedio PSU de, por ejemplo, el Instituto Nacional, hace una diferencia de 5 preguntas PSU en una PSU de 75-80 preguntas. O sea, estamos hablando de que la diferencia efectiva que hace un colegio emblemático no es la que nosotros como inconsciente colectivo le asignamos, es pequeña, es muy pequeña. Entonces, de ahí a elevar al Olimpo a estos colegios me parece un poco exagerado. O sea, fundamentalmente, la gran mayoría de
El puntaje se explica por la segregación que hay en la entrada. Segundo, el tema del copago. Bueno, yo soy quintil 4. Y bueno, en estos momentos no estoy pagando mi universidad, la estoy viviendo directamente a la universidad, ni siquiera tengo crédito. Y la universidad, dentro de los planes de pago que me ofreció, me dice, bueno, tu deuda es de 9 millones de pesos y va a seguir creciendo, pero paga 10 lucas al mes. Y dije, no puedo pagar 10 lucas al mes. ¿Por qué? Porque la plata se me acaba el 20, se me acaba el 25, entonces de verdad no puedo pagar esos 10.000 pesos al mes. Entonces me parece que, aunque, como decía, me parece que aunque suene pequeño, es difícil, o sea, si tú no tienes el recurso. Y la pregunta es con respecto a una propuesta a largo plazo sobre los colegios particulares pagados. Esta propuesta de cupos de integración me pareció muy interesante, pero a largo plazo, ¿pero qué vamos a hacer a largo plazo? O sea, ¿vamos a seguir con el sistema o, por ejemplo, vamos a seguir modelando otros países? Por ejemplo, Francia no tiene colegios particulares pagados, Canadá no tiene colegios particulares pagados, Finlandia no tiene colegios particulares pagados. ¿O no? Alemania... Los 4 ejemplos que diste, todos tienen colegios particulares pagados. Alemania no tiene colegios particulares pagados, tiene colegios de iglesia que no cobran. No tienen barra de entrada. No es así. La Alemania de Merkel. No es así. Ahí está la pregunta, está la intervención. ¿Quieren responder, digamos? No, ¿sabe? Como el micrófono está acá, me dijo que yo preguntara también al mismo tiempo. Yo es muy corto. Han hablado de CIMSE y del efecto CIMSE en la educación. Han hablado del concepto mercado que lo rige. Lo que no se ha dicho muy fuerte es también el concepto de accountability, de rendición de cuentas, que ligado al concepto CIMSE está produciendo también un factor muy fuerte de desigualdad. Concretamente, hay una ley que se llama la Ley de Acreditación de la Calidad, que dice que hay que clasificar a los colegios según los resultados CIMSE. Están obligados a clasificarlos. Y esa es una de las razones por las cuales no se quiere acabar con o no se puede acabar con el CIMSE. Y esa clasificación de los colegios atenta, principalmente afecta precisamente a la educación pública. Y yo creo que quisiera una opinión. Vamos a tomar estas dos intervenciones que tienen varias preguntas, todas ellas muy interesantes, y hacer una última ronda. Vamos a partir con el senador Montes, después el senador Lamant y cierra Gregory Lacqua en esta última intervención. Y vuelvo a repetir, acá estoy seguro que hay muchísimas preguntas y que esto ojalá sea el comienzo de una discusión provechosa y un intercambio. Senador Montes. Voy a partir por lo último en los colegios particulares pagados. Yo creo que hay que tomar en cuenta la historia de este país. Durante 40 años, en el siglo XIX, discutimos a combo limpio y mucho más tosco que ahora, si es que el Estado entraba a no tener colegio. Ahí había pagado y había 40 años. En el siglo XX tuvimos 25 años, 30 años discutiendo si era obligatorio o no era obligatorio. Nos cuesta mucho tomar decisiones y tenemos que ver en cada momento. Yo creo que hay un problema más político de que de concepto, o sea, más de posibilidad y de correlación. Si tenemos una educación pública de calidad, vamos a tener que avanzar en eso, sin lugar a dudas, pero yo creo que hay que ordenar, que hay que ordenar eso. Tienen muchas franquicias tributarias los colegios particulares pagados. En este momento tienen 380 millones de dólares en este año, en el año 2014, porque no solo el problema de subvención, hay también otras franquicias, y eso hay que revisarlo, creo yo, pero en fin, hay que hacer otras cosas. Respecto a lo emblemático y el aporte, en fin, la pregunta que yo me haría es si es verdad que ¿cuántos puntos aumentarían si esos mismos alumnos dieran esos exámenes por fuera? Porque todo lo que dicen que los emblemáticos tiene mucho que ver con el tipo de alumno. Y ojalá que hubiera un gran aporte, pero yo no he visto que el liceo, todos estos emblemáticos hayan hecho un gran aporte al debate nacional sobre cómo educar mejor. Y también veo que en muchos colegios de la iglesia que dicen que son espectaculares, pero ¿cuál ha sido el aporte al debate? Lo hemos dicho muchas para cómo educar mejor, porque eso no parece que los alumnos son los más determinantes. Todo el tema de la accountability, cómo hacerlo, mire, hemos tratado, si usted mira la ley, esa misma que menciona la accountability, o incluso la de la agencia, se trata de estirar el concepto de no solo CIMSE, pero la pelea ahí es muy grande, ¿no es cierto? Muchas veces estuvo Gregory ahí, no sé si estamos de acuerdo o no, pero los pro-CIMSE no aceptan de que haya un concepto amplio y más integral de educación y buscar operacionalizarlo para poder medirse. Yo creo que esas cuestiones hay que relativizarlas en todas las reformas que vienen ahora. Gracias. Muy rápidamente,
efectivamente tenemos que avanzar hacia un sistema distinto de medición que el CIMSE. Yo creo que en eso no hay duda. Como dice Carlos, es complejo. Lo que a mí no me gustaría es que nos fuéramos al otro extremo, que es que en definitiva nada se mide, porque entonces no hay accountability, pero necesitamos obviamente un sistema de medición mejor. Las preguntas que tú señalaste. En primer lugar, en el sistema que tú señalas, tú no deberías estar pagando absolutamente nada en la universidad. Y en eso tenemos un consenso. Y 25 puntos sí son importantes. El estudio de Sergio Ursúa respecto del aporte del Instituto Nacional a los alumnos que ingresan, hay que mirarlo. No es una mala referencia. Pero yo en todo caso creo que el punto de los colegios, comillas, emblemáticos, tiene que ver con la señal global que uno le entrega al sistema educacional en su conjunto. Y yo, lejos de pensar que esos colegios tiran para abajo el sistema, al revés, creo que lo tiran hacia arriba. Y simplemente para terminar, las cosas en las que estamos en desacuerdo están claras. En lo que estamos de acuerdo, que hay una mejor educación pública, creo que en eso coincido 100% con Carlos. Que la segregación es un problema, también. Las formas, ¿no es así?, de resolver el problema, por supuesto que son distintas. Y yo en lo que sí voy a insistir enérgicamente es que le demos una mirada más desapasionada, menos ideológica al financiamiento compartido. Y que entre otras cosas, y te lo digo con cariño, Carlos, porque tú fuiste uno de los que estuvo en contra, seamos respetuosos, porque todo el mundo sea respetuoso con sus propios errores. Si el financiamiento compartido, en la forma que está, es un invento de la concertación. Entonces, cuando alguien inventa algo y al cabo de cierto tiempo considera que es el peor de los males, yo lo primero que le pido es que tenga respecto de sí mismo una actitud un poquito menos arrogante. Porque si se equivocaron tan duramente antes, ¿por qué no se pueden estar equivocando de nuevo? Entonces, yo creo que ahí hay un punto... Habría que traer a Rate para bueno, que explicara cómo... pero no, Carlos, no estoy haciendo un punto mezquino. Estoy diciendo que durante 20 años, no solamente Arrate, el conjunto de los expertos de la concertación no consideraron que esto fuera un logro. Y ahora, sin evidencia contundente, han resuelto que el logro que ustedes crearon es un verdadero logro. Bueno, tú no, te eximo. Pero entonces yo lo único que pido es que si el error que cometió la concertación fue tan grande, que la propia concertación sea un poquito más respetuosa con sus propios errores, porque quizás puede que no se haya equivocado tanto. Última cosa, Eduardo. Números. Cuando se habla de terminar con el financiamiento compartido, y se dice además que hay que avanzar, porque ojo, el único plazo, Carlos, y tú lo sabes muy bien, que tiene el proyecto de la nueva mayoría en materia de educación, es gratuidad universitaria en 6 años. Eso vale entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Y según el informe de Dante Contreras y Francisco Gallego, publicado en Res Pública, resolver el tema del financiamiento compartido sobre la base, porque nadie está dispuesto a quitarle a un colegio lo que hoy día están aportando los padres. Todo lo que dicen, incluido Espacio Público, dice, vamos a reemplazar el aporte de los padres por subvención del Estado. Según Dante y según Gallego, eso vale entre 4 y 5.000 millones. Y la reforma tributaria en su conjunto rinde 8.200. Yo no soy economista, ni soy ingeniero, y soy súper malo para las matemáticas. Pero me da la impresión de que algo no cuadra. No, es que además está el crecimiento. Claro, a ver, 8.200, pero lo que les estoy diciendo, y ustedes lo saben perfectamente bien, es que no cuadra, porque además tienen que arreglar el déficit estructural, además tienen que aportar para pensiones, además tienen que aportar para salud. Estoy diciendo que la promesa no funciona. Estoy diciendo, gratuidad universitaria en 6 años vale entre 4.000 y 5.000 millones. Terminar con el financiamiento compartido, si yo entiendo bien el estudio de Dante en República, no, buscarlo, porque son 600 los que aportan los padres. Pero para terminar tienes que subir el total de las subvenciones y te vas entonces a 4.000, pues. Según Dante Contreras, no sé si está Dante por aquí, según Dante Contreras, el informe Res Pública, según yo lo leí, vale 5.000 millones. Entonces, muchachos, no calzan los números. Entonces resolvamos por dónde, y entre paréntesis, no le hemos puesto un peso a educación parvularia. Entonces, ¿cómo cuadramos la caja? Aumentemos los impuestos. Ah, claro, está bien. Pues proponlo. Ya, muchas gracias. Gracias. Ya, respondo rápidamente a las últimas 2 preguntas. Sí, pero déjame responder a las preguntas. Solo rápidamente, porque hay una respuesta también técnica ahí. Las 2 preguntas de Beatriz y del otro,
tenían que ver con, de alguna forma, cómo la clasificación de escuelas y cómo identificar los buenos colegios. La primera pregunta, es cierto, puede que, como el estudio de Orsúa y otros, es muy interesante, logro identificar un efecto de los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. Lo que sí el mismo estudio reconoce, entiendo, no podemos desentrañar el efecto neto de los colegios que perdieron los alumnos, el efecto negativo que podría haber tenido para los colegios que perdieron los alumnos del Instituto Nacional. Porque si uno mira las cifras, el mismo ministro lo dijo, 80% de los alumnos del Instituto Nacional, de Carmela Carvajal, es como 95%, vienen de los 2 quintiles más ricos y son además de colegios particulares subvencionados y pagados, los alumnos que van ahí. Entonces, no sabemos el efecto negativo que podría haber tenido para estos colegios que perdieron estos buenos alumnos. Para terminar, creo que Beatriz es una pregunta, es cierto lo que decía el senador Montes, que lo que se trató de hacer en la discusión de la ley de aseguramiento de calidad es dejar un espacio, porque en la misma ley, creo que es el artículo 17, dice que indicadores de calidad y otros indicadores de aprendizaje y otros indicadores de calidad. El problema hoy en día, y relacionado con un poco lo que decía el senador Alamán, es imposible desentrañar cuáles son los colegios que agregan valor. Incluso, ya, cierto lo que dicen sobre el CIMSE, podemos tener las críticas del CIMSE, pero con selección y barreras como financiamiento compartido, no podemos saber si estos colegios que identifica Ricardo Paredes, de segmento alto, que seguramente controlando por lo demás logran mejor calidad, no sabemos si es porque pagan financiamiento compartido o si los colegios son más selectivos y las familias que buscan estos colegios son familias que están dispuestos de pagar más dinero para la educación. Entonces, no sabemos desentrañar el efecto de selección del efecto de calidad. Entonces, yo creo que mientras tenemos estas barreras de entrada, es muy difícil poder identificar escuelas de buena calidad. Ahora, lo que trata de ser la clasificación de escuelas, que podemos criticar, y eso está para otro seminario, es ver los colegios que van avanzando en calidad y trata de alguna forma comparar colegios similares. Poco efectivo, y yo creo que ahí todavía con las barreras de entrada en el sistema es extremadamente difícil de hacer de una manera efectiva. Y efectivamente, como tú dices, ¿cuáles son los colegios hoy en día clasificados en la peor categoría con riesgo de cerrar? La gran mayoría son escuelas municipales. Eso genera un efecto en ese sentido negativo, dado que no podemos sacar la selección y otros factores que incidan. Bueno, muchas gracias, creo que fue un muy buen debate.